Hola, noitos. ¿No aquí? Hace mucho tiempo no hacía un videito de estos, pero es una ocasión especial porque hoy, hace 4 años, subí mi primer video de ASMR a este canal. Así que mi idea de hoy es recrear el primer video que hice. Por eso tengo esta sudadera, este polerón negro. No tengo el mismo polerón que tenía en ese video, pero hice lo posible. También por eso está el ángulo más o menos así, porque en esa época yo grababa en una mesita muy pequeña, era un kotatsu. Estaba en Japón en esa época. Sobre el kotatsu ponía el celular y ponía, me parece que en ese tiempo tenía un micrófono muy malo. Lo ponía encima, creo, o me parece que no tenía micrófono aún en esa época. Era un micrófono prestado también, que no funcionaba mucho para SMR. Así que eso, les voy a ir contando chismecitos mientras recreamos el video. Lo del ángulo es porque en ese video no se me veía la cara, estaba así. Así hice mi primer video de ASMR con brochitas y tampoco hablaba. Pero ahora sí voy a hablar mucho para ustedes. Entonces, aquí tengo unas lindas brochitas para comenzar con el videito. Amo este estuche porque es tornasol. Amo las cosas tornasol. Son tan bonitas. ¿Mm? Hermoso y desconocido. Entonces tengo acá unas brochitas especialmente especiales para este video. De sirena. Hermosísimas. De oro. Oro sólido. No. De plástico. Pero son bonitas, ¿no? Tengo estas brochitas porque las primeras brochitas con que hice mi primer video de SMR ya no las tengo. Estaba en una latita de Hello Kitty, me gustaban mucho. Pero en Japón el verano era muy húmedo y yo no las usé por un tiempo. Y cuando las abrí, tenían hongos. No sé cómo pasó eso. Pero las perdí, las tuve que botar todas. Así que tengo estas otras brochitas, perdónenme, para poder hacer el ASMR. Creo que tampoco son similares, farmacias similares a las que tenía antes, pero vamos a usar las más esponjositas. Creo que hay unas más grandes. Estas todavía son chiquitas, ¿ven? Esta es más esponjosa. ¿Cuál más? Esta de acá puede ser como para hacerte así la carita, ¿no? Pasar la brochita por la carita. En ese tiempo mi efecto especial de ASMR era, como les decía, poner el micrófono bajo la cámara. Entonces cuando yo hacía así, pasaba también por el micrófono. Ahora tengo dos micrófonos acá a los lados. ¿Ven? Así que vamos a ver cómo hacemos magia. Esta está muy finita, no sé si nos sirva mucho. Podemos usarla como para metérselas en el ojo. No. ¿Han visto esos videos de ASMR en que de repente como que hacen aquí, según yo, están tocando el ojo ahí, ¿no? Y hacen dúos en TikTok y sale la persona como así,
no los maquilla muy bien. Entonces yo trato de no... Estoy hablando muchas tonteras. Pero yo trato de que sea como arriba del ojo o abajo. Para que no sea como picarles el ojo así. En un inicio me costaba mucho calcular como dónde estaban las partes de la cara de la persona. ¿Ven, por ejemplo? Aquí, según yo, en este lugar debería estar su ceja. Acá la otra. Por aquí está la nariz de abajo. Porque si yo me fijo en mi cara, cuando me toca la nariz como con una brochita, yo la veo como en medio, pero no la veo tan abajo. Entonces por aquí está la nariz. ¿Ven? La boca está obviamente más abajo. La boca casi no se ve porque la tapa la nariz. Entonces ustedes tampoco deberían ver la punta de la brocha, ¿no? Si yo no la veo aquí, ustedes no la ven aquí. ¿O no? Y la boca aquí abajo. Como labio superior, labio inferior. Por ejemplo, aquí deberían estar las mejillas, ¿no? Como acá está debajo del ojo, por aquí debería estar la mejilla. Si yo miro aquí, claro, se ve como acá, se debería ver como acá. Mejilla izquierda, mejilla derecha. Puente de la nariz y la naricita, la boca, ceja, ceja. Y aquí, según yo, están los ojos. Por eso, según yo, y en realidad me pasa cuando busco videos de maquillaje, no me gustan los videos de maquillaje en que están como así. No sé si les gustan a ustedes, pero yo digo, si el ojo está acá, como el párpado, debería estar maquillando como por arriba o por abajo, por aquí, porque si yo lo veo, debería estar aquí, debería estar acá, porque si no tengo el ojo cerrado, ¿no? De hecho, cuando les digo cierren los ojos ahí, como que uso la brochita al medio, ¿ven? No sé si estoy recreando muy bien mi primer video de SMR, pero bueno, al final les voy a dar una muestra. Lo que quería hacer ahora en realidad era mostrarles mis brochas bonitas y hablar con ustedes. Esta brocha de oro sólido, ¿no? De metales preciosos, de escamas de sirena, plástica, es la que más me gusta porque es muy suave. No sé si estoy equivocado o no, pero creo que esta brocha se usa para el iluminador. Que alguien me corrija, por favor, si no lo voy a empezar a usar para el iluminador. Entonces, lo que voy a hacer ahora es pasarte un poco esta brochita por la carita, ¿ok? Vamos a pasar primero eso. Muy bien. Pasamos por el lado derecho. ¿Te duele o no tanto? Igual era chistoso en estos videos de SMR antiguos. Y había gente que me decía como alguien como de fondo gritó algo así como, oye, ¿qué te pasa? O estaban peleando en el fondo y yo así como, que estaba en Japón, no sé qué estaban gritando. Al final igual como las críticas, constructivas o no, afectan en el buen y mal sentido. Muchas veces me decían tipo, se escucha un perro como en el fondo.
yo al inicio cuando editaba, en mis humildes inicios, cuando tenía solo un celular, ni siquiera tenía computador, entonces lo que hacía era editar en estas aplicaciones de celular. Y podía así como cortar algunas cosas solamente. De hecho, no sé si el video de brochitas tiene cortes. Cierra los ojitos. Eso. La cosa es que no tenía siquiera audífonos buenos. Tenía solo un celular para editar, un celular malo que había conseguido en Japón y con ese grababa. Después me di cuenta que mi celular, el celular antiguo, un Xiaomi, grababa un poco mejor, así que grababa en ese. El celular me duró mucho, mucho tiempo. De hecho, todavía lo tengo, es el que se me cayó al piso y se quebró completo. Toda la pantalla y sigue vivo. La cosa es que editaba en el celular viejo, malo, y como no tenía audífonos buenos, no sabía que se pasaban sonidos. De repente pasaban autos y yo no me daba cuenta. Pero todo fue mejorando, como saben. Todo mejoró cuando un suscriptor, a quien nunca voy a olvidar, me regaló, me preguntó si tenía como lista de Amazon, lista de deseos. Y así como, no. Y la hice. Y puse un micrófono que busqué que era para ASMR. Y me regaló las cosas. Iba en shock porque nunca pensé que me iban a regalar cosas. Sobre todo un micrófono que era algo caro para mí. Y ahí empecé. El primer micrófono que tuve fue una grabadora de esta Zoom. ¿Cómo se llama? Todavía la estoy usando, pero tengo conectados los micrófonos grandes. Y cambió muchísimo la calidad de Fame. Después de eso, dije, a ver, no puedo seguir grabando con el celular. Entonces, puse una cámara. Y la cámara que tenía era de estas cámaras chiquitas. Fue la que pude comprar en realidad. La compré usada de segunda mano. Cámara muy chiquita. Ni siquiera tenía lente intercambiable, nada. Entonces no me gustaba mucho cómo quedaba la calidad porque no podía regularle la luz. No podía regular muy bien el enfoque, nada. Pero al menos tenía mi grabadora y tenía mi cámara chiquita. Después de eso, traté siempre como de mejorar la calidad de los videos. Entonces, vamos a usar esta brochita esponjosa. Estas dos, miren, son casi iguales. ¿O son iguales? ¿Son iguales o no? Son tan bonitas. Me gusta mucho. El brillo, tornasol, rosita y verde. Es hermoso. Bueno, después de eso, seguí mejorando la calidad. Y la primera cámara así como mejor que tuve fue una Lumix viejita también. Tampoco tenía lentes intercambiables, era, no sé cómo se llaman, pero eso. Creo que eran lentes intercambiables.
y ya esa grababa mucho mejor. Luego quise mejorar la calidad de audio, así que compré mi primer Rode. Para el segundo, gracias a su ayuda, siempre con su ayuda. Y ahí ya los videos están muchísimo mejor. Pero me tocó volver a Chile. En Japón al menos había mucho más silencio. Lo que se escuchaba casi siempre eran autos. A veces la gente también que salía a hablar, pero no era casi nada. Nosotros vivíamos en una parte más no rural de Japón, diría yo, pero en las afueras de Tokio. Y cuando volví a Chile me di cuenta de que había otros problemas de Latinoamérica, como por ejemplo los perros que ladraban. En Japón casi no había perros, de hecho hay más gatos callejeros. Así que me tocó adaptarme. Eso. Miren, esta brocha es como igual también. Son iguales, ¿o no? O esta está ligeramente inclinada. Bueno, vamos a probar otra. ¿Para qué hay tres iguales? Para las sombras. Estas también se parecen, pero sí, estas sí son distintas, miren. Una es redonda, cuadrada. Esta de acá es inclinada. Esta sí sé que es para cejas. Usemos esta en tus cejitas. A ver. No recuerdo en qué momento empecé a ponerle el aire a los videos. Me parece que aún fue cuando estaba en Japón. Y empecé así de a poco. En algún momento en Japón ya tenía un computador. Pero allá viví como... Empecé en mayo y volví a Chile en marzo, me parece. Y creo que no recibí dinero de YouTube en todo ese tiempo. Se juntaba muy, muy poquito dinero y me parece que el umbral de pago son como $60, 60 o $80. No, parece que son 60. Y mi umbral de pago no alcanzaba $60 al inicio. Trataba de hacer la mayor cantidad de videos posible. Y aún así no recibía dinero. Pero estaba bien porque el canal seguía creciendo. De hecho, cuando llegué a los 1000 suscriptores fue como en octubre más o menos del 2020. 2020, claro. Eso es como limpiar el lente de la cámara. Pobre lente de la cámara. Ha visto muchas cosas. Le ha caído agua. Le ha caído crema. De hecho, aquí a este lado tiene una manchita de esmalte de uñas. No recuerdo de cuándo. Aquí tiene un sticker de gatito que nunca le saqué porque es adorable. Pobrecito lente.
Eso. Usemos esta también esponjosita y redondita, parece un dedo, miren. Eso también se parece, pero es plana. Redonda, plana. ¿Ven? Y cuando volví a Chile, me acuerdo, tenía un lugar pequeñísimo para grabar en la casa de mi mamá, que vivía con ella. Mi mamá me apoyó siempre un montón. Ojalá algún día quiera hacer ASMR conmigo aquí. Y a veces me ayudaba a hacer las cositas de los roleplay. Le pedía, por ejemplo, cuando hice el roleplay de Sastre, eh, me ayudó a hacer el librito como con muestras de tela y todo eso. A mi mamá le parecía divertido que hiciera personajes y esas cosas. Pero claro, fue difícil en realidad tener como un espacio, porque además tenía que pedirle a mi mamá y a mi hermano que estuvieran como en silencio mientras grababa. Grababa como unas 2 veces por semana, por 2 horas. Y a veces me demoraba mucho en hacer el cine y todo eso, así que alcanzaba a sacar un video. A veces sacaba dos en esas 2 horas. Y a veces los vecinos no ayudaban tampoco. ¿Cuál fue tu brocha favorita? La que más me gustó a mí fue esta. Pero esta también estaba bien, ¿no? Solo que esta se ve más bonita de lo que suena. Bueno, después me cambié de casa. Cuando estaba todavía en la casa de mi mamá, tenía mi Lumix chiquita, barata, que todavía conservo. Creo que la tengo por acá. Después se la muestro en una foto. Pero aún grababa con mi Lumix. Y para hacer unos roleplays de Halloween, me acuerdo, junté dinero y me compré por fin una cámara con lentes. Mi Sony A. Sony Alpha 6100. Esa es la cámara que me ha acompañado hasta ahora. Mi Sony. Y ahí le compré lentes, también 2 lentes. Y todavía me acompañan los 2 micrófonos Rode. En un momento espero poder comprarme otro micrófono. Tengo el Blue Yeti también, pero no me gusta mucho porque tiene mucho ruido blanco de fondo. Siempre es difícil grabar, eso sí. Yo creo que todas las que hacemos ASMR sabemos cómo es. Porque al menos a mí no me gusta que quede ningún ruido de fondo. Me gusta que la continuidad del video sea lo mejor posible. Es decir, que no tenga muchos cortes, que no haya ruido de fondo. Por ejemplo, que no pasen autos. Y, como algunos saben, hay una pizzería al lado de mi casa, de mi nueva casa. Así que es súper complicado. En el día no puedo grabar nada porque se escuchan las motos que vienen a recoger las pizzas para entregarlas luego. Se escucha que hablan también muy cerca acá. De hecho, ahora son como las 2:30 de la mañana mientras grabo este video. Y por eso no hay nada de ruido, por eso no pasan autos, no hay nada de ruido.
no sé si se me queda algo como en el tintero de estos 4 años ya que llevo haciendo SMR, pero lo único que les quiero decir es que si ustedes quieren hacer videos o SMR o tienen algún sueño que cumplir, inténtenlo. Probablemente se van a demorar. Las cosas no son inmediatas. A veces uno no tiene los recursos. A veces uno solo tiene las ganas para hacer las cosas. Pero siempre se puede. Si perseveran, si siguen adelante, en algún momento va a haber una recompensa. Para mí, ese momento fue cuando el suscriptor del canal me regaló el primer micrófono y yo dije, oh, esto puede funcionar, puede llegar a funcionar. Y de ahí el canal no ha parado de crecer. Por supuesto que hay altos y bajos. Por ejemplo, cuando hice la serie de Halloween, le fue muy mal al canal. Pero al final todo es un aprendizaje. Esa serie me tenía muy ilusionada. Por eso tiene tantos recursos como de todo más, de maquillaje, de cámara, de edición, de todo. Pero le fue mal. Y son cosas que pasan también. A veces uno cree que hizo el mejor video de SMR de su vida y le va muy mal en vista, que a la gente no le gusta. Y a veces uno hace un video muy así como, lo voy a hacer por si acaso, y le va muy bien. Pero eso pasa con todo. Algo que siempre me preguntan, ¿por qué no susurro? ¿Por qué no hago mouth sounds? Lo de los susurros en realidad es porque yo veía más ASMR con soft spoken, con habla suave. Y al principio susurraba a veces, pero yo sentía que quería hacer como videos un poco más realistas. Que fueran, por ejemplo, si yo voy a la peluquería no me van a hablar así. Entonces yo quería solamente que fuera como realista, pero que sí me hablaran bonito. No sé si se entiende. Por eso empecé con el soft spoken y vi que había como muchos canales que hacían susurros en español, que no había tantos de soft spoken, y dije, voy a seguir con el soft spoken. Y por ejemplo los mouth sounds en realidad es algo súper personal porque yo tengo misofonía y no me gustan los sonidos de boca así como al masticar, así. Los odio. No me gustan nada. Aunque sí los tolero en algunos creadores de SMR. Por ejemplo, los sonidos de boca de Mol siempre me dan SMR, me gustan mucho. Pero hay algunos que no me gustan, entonces no puedo ver sus ASMR porque me desesperan los sonidos de boca. Y por eso yo no los hacía, porque yo editaba mis propios videos y las veces que hacía los sonidos de boca, como me daba rabia. Y odiaba editar mis videos y eso no es la gracia como editar enojada. Ahora yo ya no edito mis videos, tengo un editor, pero no me gustan los mouth sounds para mí. Yo si yo los hago, los odio, entonces prefiero no hacerlos. De hecho hay un video de picnic que hice en el canal y que salgo comiendo. Fue horrible para mí editar ese video, es por eso que yo no hago tampoco videos comiendo o con chicle en la boca, no me gustan mucho. Obviamente, para gustos colores. Así que si a ustedes les gusta, sigan viéndolo, no hay problema. Lo mismo las personas que hacen SMR con mouth sounds. Cada uno hace lo que quiere.
y hay para todos los gustos, así que me encanta esta brocha. Ya, vamos a terminar este videito de SMR muy conversado. No sé si hice tantos triggers. Les voy a limpiar la carita. Listo. Ahora sí, un trigger más. Gracias por ver este video. Gracias por apoyarme durante estos 4 años. Hay suscriptores muy antiguos que creyeron en el canal desde el principio, así que gracias, muchas gracias a todos, de verdad. Hubo gente que también me escribió cosas muy bonitas en el camino, cuando de repente pasaban cosas, que siempre me dio su apoyo. Así que de verdad y de corazón, mil gracias, porque sin ustedes yo no estaría acá. Yo seguiría haciendo clases de música, así que gracias. Mil gracias por todo. Son los mejores, los amo. Y ahora, a dormir. Espero que se hayan relajado al menos un poquito, que les haya gustado el chisme, la charlita. Y nos vemos. Mañana hay videito especial. De que es viernes hay video especial. Los amo. Cuídense mucho. Y no se rindan si tienen sueños. Si tienen sueño, vayan a dormir. Pero si tienen sueños, traten de cumplirlos. No se rindan. Nos vemos. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.